Muy bien, este tercer video entonces tiene por objetivo que podamos resolver ahora junto con ustedes. Yo espero que hayan ya intentado resolver muchos de los ejercicios. Me he dado cuenta que, bueno, nosotros ejemplificamos siempre los ejercicios de intrusos y en esta nueva serie de repente aparecieron algunas con unas preguntas distintas, pero siempre dentro de la lógica de los intrusos. Vamos a empezar entonces a trabajar con esta serie de ejercicios que espero ustedes hayan ya enfrentado previamente. Entonces, bueno, ¿cuál es la figura intrusa? Una figura no responde al patrón que todas las demás presentan. Este es el primer ejercicio que ustedes deben haber enfrentado y de estas 6 figuras tenían que determinar cuál de las 6 era una figura intrusa. Y habrán percibido que evidentemente son todas unas formas bastante extrañas, pero siempre aparecen repetidas 5 veces. Ven, aquí es como una media luna o 2 medias lunas solapadas, es una forma extraña, pero que se repite en distintas posiciones, pero se repite la misma imagen. Acá son como unos honguitos o unas palmeras, no sé, unas palmeras diría yo, 5 figuras idénticas, 5 lunas, 5 que parecen como pajaritos, como gorrioncitos. Y acá ya van a ver que aparece algo raro. Acá hay 5 imágenes parecidas porque todas son picudas, pero en realidad estas 5 imágenes no hay ninguna idéntica a la otra. Son 5 imágenes totalmente distintas, con algo visual para tratar de confundirnos, pero en definitiva acá nos apareció el intruso, ¿no? Y acá aparecían 5 elementos todos idénticos que eran como unos honguitos. Pero la figura intrusa era la número 5. En el segundo ejercicio, a golpe de vista parecen todos muy parecidos y es que lo son. En todos los casos nos encontramos con un rectángulo que toma distintas posiciones y nos encontramos siempre con 3 puntos, 2 negros y un blanco, 3 círculos, 2 negros y un blanco, 2 negros y un blanco, 2 negros y un blanco. Y la clave estaba en descubrir que siempre los círculos negros estaban, como quien dice, fuera del rectángulo. En el ejercicio 2, en el ejercicio 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Y que la figura que está quedando intrusa es la número 1, porque es la única de las figuras en las que efectivamente se ha roto ese patrón que todas las demás figuras tenían, que consistía en que los dos círculos negros estuviesen por fuera del rectángulo y adentro del rectángulo siempre teníamos un círculo blanco. La figura número 3 es de bastante mayor complejidad perceptiva, entonces nos obliga a hacer un estudio muy atento y muy detallado de los elementos. Por ejemplo, hay que estudiar muy bien esta figura. Esta es una figura que tiene 6 lados, es un hexágono, es una figura que tiene 6 lados y que adentro tiene 6 segmentos que son como unos rectangulitos negros, digamos. Así que quizás ahí ya ustedes estén percibiendo que hay cierta coincidencia entre los lados que tiene esta imagen y la cantidad de los segmentos que hay adentro. Vamos a ver la segunda imagen. Es una imagen de ¿cuántos lados? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tiene 9 lados esta imagen. ¿Y cuántos segmentos tenemos adentro? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La tercera imagen, ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. 10 lados tiene la imagen número 3. ¿Cuántos segmentos tiene adentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos. Ya habrán percibido que aun siendo imágenes tan distintas unas a las otras, la 1, la 2 y la 3 comparten el patrón. Como patrón, una consistencia, una igualdad de lados y elementos internos. En la figura número 4 es una figura de 5 lados, un pentágono, y adentro tiene 5 segmentos. La próxima figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, o sea que es un heptágono, y adentro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 7 figuras también. Finalmente, la figura 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La figura 6 es un octógono y está teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos dentro. Es decir, que aquí aparece con claridad que no hay concordancia entre las figuras geométricas en su cantidad de lados con la cantidad de segmentos adentro de dicha figura. El ejercicio número 4 presenta una consigna distinta. Es como la misma lógica de poder percibir cuáles serían intrusos, pero nos está presentando el problema de otra manera. Nos dice que en la figura, nos dice, ¿qué figura? ¿Qué figura? De las numeradas abajo. Abajo tenemos figuras, toda una serie de diseños que están numerados y nos pregunta, ¿qué figura de las que están numeradas abajo podría integrar lógicamente el conjunto A? Es decir, que nosotros en el conjunto A tenemos que tratar de descubrir cuál es su patrón, cuál es su característica, cuál es su regularidad, para determinar cuál de las de abajo podría ser incorporada en ese conjunto, sin constituirse en una figura intrusa a dicho conjunto. Por eso digo que este ejercicio, nosotros no habíamos hecho ningún entrenamiento todavía con algo así, con esta consigna. Espero que de todas formas la hayan podido comprender. Y la lógica es la misma de los intrusos, es decir, pensar cuál de estos podría incorporar y que no se transforme en un intruso, sino que conserve el patrón. ¿Y qué patrón tienen todas las figuras del conjunto A? El patrón es que hay una figura mayor que cuando es círculo, adentro de los círculos, vamos a tener cuadrados. Cuando son cuadrados, vamos a tener círculos. Las cantidades varían porque hay 4, hay 6, hay 3, hay 5, hay 5. Pero lo que está claro es que si la figura externa es circular, las figuras internas son cuadradas, más allá de las cantidades. Si la figura externa es un cuadrado, las figuras internas son círculos, más allá de las cantidades. Por ese motivo, si uno se fija, la figura 1 no podría ser parte de ese conjunto, porque la figura 1 es un círculo que adentro tiene círculos. Si pusiésemos la figura 1 dentro de este conjunto, romperíamos, sería como una intrusa, romperíamos este conjunto en el sentido de que no puede integrar lógicamente un conjunto que nunca tuvo ese patrón. La figura 2 es un círculo con 5 cuadrados y esta figura sí podría incluirse, porque responde a la misma lógica. Para corroborar vamos a estudiar las otras también, pero ven, no es la lógica del conjunto A que un círculo tenga círculos, o que un cuadrado tenga círculos y cuadrados, como el ejercicio 4, como el número 4. O tampoco es parte de la lógica superior que un cuadrado tenga 6 cuadrados, o que un cuadrado, en el 6, que un cuadrado tenga mezclas de cuadrados y círculos.
Por ese motivo, la figura número 2 era la única figura que podía ser parte del conjunto A, podía integrarlo lógicamente porque tenía el mismo comportamiento que las otras imágenes. Respondían al mismo patrón. Muy bien, vamos con el ejercicio número 5. El ejercicio número 5, a golpe de vista, son todos muy parecidos. Siempre un rectángulo de distintas dimensiones, pero de color negro. Y siempre unos circulitos de distintos tamaños que parecieran ser como burbujitas. Pero el intruso es aquel que tiene una cantidad que ha diferido en términos de cantidades de círculos con respecto al patrón habitual de todos los otros. Que fuesen más allá del tamaño, más grande o más chiquitas o intermedias o mediano, pero siempre eran 4 circulitos y en nuestro intruso aparecieron 5 elementos circulares. El ejercicio número 6 es de mayor complejidad perceptiva. No va a salir este ejercicio a golpe de vista, sino que hay que hacer toda una tarea de ponerse a estudiar muy bien esas formas para descubrir que en todos los casos siempre se trata de 3 formas geométricas, muy irregulares por supuesto, pero 3 formas geométricas, pero que se disponen de modo tal que una solapa a otra y otra, y como que al final siempre quedan las 3 figuras solapándose entre ellas, pero como quien dice, uno podría decir hay una figura en el centro y por lo tanto esa presenta 2 solapamientos, en cambio estas figuras externas solamente presentan un solapamiento. Así pasa también en la posición número 2, una figura en el medio y solapamientos de estas otras 2. Lo que me interesa mostrar es que en esta cuestión de los solapamientos hay 2 que quedan sin solaparse, sino que son 2 que solapan a una. 2 que solapan a una. 2 figuras muy irregulares que solapan en una. Pero aquí va a venir algo que quizás ya les llame la atención. En la figura número 4 hay un triple solapamiento de las imágenes. Es decir, hay una imagen, hay otra que no es que se solape, sino que está completamente dentro. Y la otra imagen que solapa incluso es como que hay partes en donde hay un triple solapamiento de las imágenes. La figura 5 y la figura 6 responden al mismo patrón que las 3 primeras. Por ese motivo, en el ejercicio número 6, la solución era la opción número 4. El ejercicio número 7, Picasso estaría muy contento con estos diseños, muy de un estilo bien amorfo, unas formas muy irregulares. En cada caso nos encontramos con unas formas muy irregulares, pero siempre 2 puntos blancos y 2 puntos negros. Y la clave, seguramente, habrán descubierto que está en la posición que dichos puntos tienen. En la primera imagen, uno blanco y uno negro al interior de la figura amorfa y uno blanco y uno negro en el exterior. Ese patrón se repite en la figura número 2, blanco y negro adentro, blanco y negro afuera. Se repite en la figura número 3, blanco y negro adentro, blanco y negro afuera. Pero con atención notarán que en la figura número 4
adentro de la figura tenemos los dos círculos negros. Y afuera de la figura tenemos los dos círculos blancos. Por ese motivo es que el intruso va a ser la figura número 4. Simplemente para corroborar, vamos a ver, pero en el ejercicio 5 también hay un elemento blanco y uno negro al interior de la figura, uno blanco y uno negro al exterior de la figura. Y el 6 igual, uno blanco y uno negro al interior de la figura, uno blanco y uno negro al exterior de la figura. Por lo tanto, la figura número 4 es la intrusa, en tanto que hay una distribución de los círculos blancos y negros, de modo que rompe con el patrón que se encontraban en todas las otras imágenes. El ejercicio número 8 seguramente ha roto los esquemas de más de una persona cuando los deben haber intentado realizar. Estas líneas muy malditas confunden, dan la sensación de no tener ningún tipo de orden, no es fácil percibir ningún tipo de patrón. Pero, aunque sea difícil, hay una regularidad en todos estos diseños del conjunto A. Y esa regularidad consiste en que si ustedes cuentan las superficies que se han constituido, van a notar una regularidad. Es decir, el cuadrado, a partir de las tres líneas que siempre cruzan, porque en todos los casos también hay una regularidad, que es que son siempre tres las líneas que lo cortan. Esas tres líneas que cortan la superficie del cuadrado, lo cortan de modo tal que siempre va a quedar una cantidad idéntica en todos los cuadrados de superficies. 1, 2, 3, 4 y 5 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 superficies. Si ustedes ahora se toman la tarea de empezar a ver en todos estos ejercicios, van a notar que solo en uno tenemos 5 superficies. Vamos con el 1. ¿Cuántas superficies tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el ejercicio 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre están siendo más. En el 5, 1, 2, 3, 4 y 5. En el 6 creo que son 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Apareció la imagen que, siendo de las numeradas abajo, podría incluirse lógicamente, podría integrar lógicamente ese conjunto de ahí arriba. La respuesta era el número 5. En el ejercicio 9, la mayor dificultad probablemente estribe en lo sutil de estos dibujos. Ojalá que se alcancen a ver quienes trabajan en los celulares, que debe ser bien difícil, me imagino. Pero aquí hay una regularidad que consiste en que en todos los casos hay una figura cuadrilátera. En todos los casos hay una figura cuadrilátera hecha en una línea discontinua, dibujada como en una línea discontinua. Ahora bien, esa figura rectangular
o esa figura de 4 lados de distinto tipo en líneas discontinuas, en todos los casos, o en casi todos los casos, está atravesada por una línea y semi atravesada por otra línea. Acontece aquí, acontece en el 3, acontece en el 4, una lo atraviesa y la otra la atraviesa a medias, acontece en el 5, acontece en el 6. Pero donde no acontece es en el ejercicio, en el ejemplo, digamos, en la opción, perdón, en la opción número 2. En donde no hay un segmento que lo corte completamente, sino que ambos lo cortan a medias. Por supuesto que la otra línea externa y punteada la han puesto, y está en todos los casos, para corrobar, para complicar, para estorbar nuestra percepción básicamente, para que fuese más difícil percibir el detalle de ese corte total que hacen los segmentos de la figura de 4 lados. Aquí entonces justamente es donde no se produce esa característica que era parte del patrón que estaba presente en todos los otros ejercicios. El ejercicio 10, la opción de respuesta correcta va a tener que ver con descubrir que acá hay imágenes que no son exactamente idénticas como en todos los casos, es decir, en todas las imágenes que tenemos, dos elementos en distintas posiciones, porque están como rotados, están como en distintas posiciones, pero son idénticos, es decir, curva y círculo, pero entre sí son idénticos. ¿Qué va a pasar en el número 2? Si ustedes se fijan, el tamaño de la apertura de este círculo es completamente distinto a la apertura de este círculo. Este es muchísimo más amplio que este. Bueno, ese pequeño detalle va a ser lo que nos permita descubrir qué es lo único en que varía con respecto a todos los otros elementos, porque en todos los otros casos van a ver, los rectángulos son iguales y las curvas son iguales. Las líneas son iguales y las curvas de esas líneas son iguales entre sí. No es que podamos ponernos a comparar el punto de tangencia con el otro elemento, porque eso está variando en dónde es la tangente. Pero como elementos son iguales, ¿ven? Estos óvalos son iguales entre sí y estas C son iguales entre sí. Estos rectángulos son iguales entre sí, estas líneas curvas son iguales entre sí. Pero donde no hay igualdad es en el ejercicio número 2. En el ejercicio 11, a golpe de vista es difícil y complicado, hay que darle su tiempo y hay que ponerse a estudiar muy bien cómo es que se ubica este círculo que tiene una parte blanca y una parte negra en cada una de las opciones. Y además en relación a estos como segmentos que en todos los casos aparecen y que son dos y que a veces aparecen como solapados y hay veces que aparecen separados, como en el 5, como en el 3, como en el 2. Pero la clave para llegar a descubrir este ejercicio va a ser prestarle mucha atención a este círculo interno que es mitad blanco y mitad negro y poder percibir que la parte negra siempre está en el sector del círculo en donde también tenemos los segmentos curvos. Fíjense en el 1, fíjense en el 2, la parte negra está en el sector donde tenemos las dos líneas curvas. Fíjense en el 3, fíjense qué está pasando entonces en el 4, en el 5 y en el 6. Y ese es el motivo que hace que la figura número 4
sea la figura intrusa, porque es el único caso en donde se ha producido un cambio en cómo se presenta este círculo de blanco y negro, cambio con respecto a todas las otras imágenes del conjunto. Finalmente, en este ejercicio, y si bien aquí no nos lo dicen por escrito, es nuevamente de la familia de ejercicios en donde nos dan un conjunto A, que tenemos que estudiarlo como muy bien, a ver de qué se trata este conjunto, para poder definir cuál de los 6 elementos de abajo podrían incluirse en el conjunto superior. ¿Cuál de estos 6? Solamente habría uno que podría incluirse lógicamente en el conjunto superior. ¿Qué es lo que tenemos? Siempre tenemos un círculo y 4 más. Pero quizás noten que si a esos 4 más los uniéramos, nos darían la sensación de como de que si fuesen 4 vértices de una forma de 4 lados, digamos, 4 vértices de un rectángulo. En el segundo ejemplo pasa exactamente lo mismo, un círculo negro y 4 más que si uniéramos armarían un rectángulo. También tal vez irán notando que ese círculo siempre está quedando como afuera de ese supuesto rectángulo que se podría dibujar. Figura número, en esta tercera figura, 4 símbolos más que perfectamente podrían armar un rectángulo y un círculo negro. La cuarta figura, 4 símbolos más que podrían perfectamente armar un cuadrado, un círculo negro también afuera. Y la quinta pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, hemos encontrado un patrón. Siempre es un punto externo a 4 símbolos más ubicados de modo tal que podrían construir, si se uniesen entre ellos, una forma rectangular. Y ese es el patrón del conjunto. ¿Por qué la figura 1 no podría ser parte de ese conjunto? Porque acá no hay signos más, sino que hay signos por. Así que el número 1 no puede ser. Quizás alguno se tentó con el número 1 porque tiene muchos de los requisitos. Pero los símbolos siempre han estado en posición de signo más, no en posición de signo por. La figura 2. Los 4 más no arman un rectángulo, sino que arman un trapecio. La forma 3 es la forma que puede ser parte del conjunto, porque efectivamente tiene la misma regla. Vamos a corroborarlo viendo la forma 4, que verán que el círculo ha quedado por dentro de la figura, igual que en la 5. Y la 6, si bien está por fuera de la figura, nuevamente armaría una forma de trapecio y no esta forma rectangular que estaba presente en todos los ejercicios. Muy bien. Entonces, con estos dos ejercicios hemos finalizado la serie de ejercicios de razonamiento inductivo llamados intrusos. ¿Por qué razonamiento inductivo? Porque acá no nos dan reglas, sino que somos nosotros los que tenemos que descubrir las reglas que ordenan a este conjunto de elementos y llegar a deducir a inducir, digamos, no a deducir, a inducir, porque no nos han dado las reglas del juego, sino que hemos tenido que hacer un esfuerzo de inducción de dichas reglas para poder llegar a descubrir el elemento que es intruso. Bueno, estimadas alumnas y estimados alumnos, con todas estas ejercitaciones entonces hemos llegado al final de esta entrega y de esta clase. Les queda para divertirse en el hogar con la serie de Don Raven, la serie número 3 de Raven. Feliz de recibir sus tareas durante la semana. Igual si alguno no hace las tareas, no es nada debido a muerte.
tranquilos. Confieso que yo no estoy haciendo con mi niña de 3 años las tareas que le mandan de la guardería. Son demasiadas tareas las que mandan. Demasiadas tareas. Así que por ahí nos vamos atrasando. Con la mamá ya hizo los otros días 2 hermosas caras al estilo Milo Lockett, el artista argentino que tiene diseños muy, muy lindos, muy infantiles y que lo emplean mucho para enseñar artes, artes plásticas a los chicos. Y conmigo, ¿qué tarea fue la que hicimos los otros días? Una lectura también de un cuento. Bueno, pero a lo que voy es que soy comprensivo si por ahí alguna tarea no hacen. Bueno, estimada gente, les mando a todos mis más fuertes abrazos y mis deseos de que estén lo mejor posibles y que, bueno, sigamos cuidándonos mucho, siempre con la expectativa de que cada día que pasa es también un día más cerca de llegar a un futuro en el que ojalá podamos dejar hacia atrás ya estos momentos más difíciles, a no bajar las esperanzas y los ánimos, o por lo menos no hasta niveles en donde no podamos recuperarlos. Momentos de bajón son bastante inevitables, pero ojalá que después de algunos de esos que sean momentos, no se transforme nunca la desesperanza en un lugar en el que uno empiece a habitar, sino por el contrario. Quizás visitarlos por momentos porque somos humanos, pero luego hacer todas las fuerzas posibles para seguir habitando la esperanza, la alegría y el deseo de que todo marche bien. Les mando todos mis saludos. Nos vemos la semana próxima. Hasta prontito.